Piense en cualquier cosa de las que usted tenga consciencia. Algo que crea que exista, pero que no pueda demostrar su existencia. Recuerde entonces, que ese concepto en el que ha pensado, está más cerca de Dios, que cualquier otro concepto demostrable. Estará más cerca de Dios, al pensar en dicho concepto. Pero no se engañe. No piense en conceptos considerados como negativos, aunque existan, y no pueda demostrar su existencia. No piense en el odio, en la ira, el rencor, ya que estos conceptos, solo existen en la mente de los seres humanos. Aunque hemos hablado de dos mundos diferentes, que coexisten en el universo de los seres vivos, el de las percepciones, y el de las sensaciones, en realidad existen tres. Principalmente, el de las percepciones, el de los pensamientos, y el de las sensaciones, que curiosamente, corresponden a las diversas etapas, por las que pasa el ser humano antes de alcanzar su madurez. Los tres juntos, conforman la existencia del universo, y de los seres vivos. Los tres están compenetrados. Funcionan al unísono, como uno solo. Sin embargo, el ser humano ha decidido separarlos. Ha decidido crear tres mundos diferentes, de uno solo. Ha preferido elegir la separación, la escisión, antes que la fusión. El ser humano, ha decidido que cada uno de estos mundos, corresponda a una forma de ser. A una forma de entender la vida. A una forma de ver la vida, y en definitiva, a una forma de ver a Dios. El mundo de las percepciones, ha sido adoptado por aquellos que se dedican a calcular las cosas, a la investigación, a la demostración de los hechos empíricos, la ciencia. Este es el mundo de lo aparente, de lo superficial. El investigador científico, se dedica a investigar la envoltura, la corteza exterior de las cosas. Busca la verdad, pero solo logra conocer algunos aspectos de esta. Piensa que el mundo es físico. Y por tanto, solo logra progreso y adelanto físico. A la larga, solo logra beneficios físicos para el ser humano. Beneficios económicos, beneficios tecnológicos, beneficios para la salud. El científico parece no sentir lo que investiga. No lo vive. Ni tampoco es un pensador. Observa, calcula, compara, demuestra, y expone sus resultados. Necesita de pruebas, que demuestren la existencia de las cosas. Pruebas físicas. Pruebas palpables. No se detiene a meditar sobre sus actos, ni sobre su comportamiento. Solo se atiene a lo que le indican sus sentidos. Lo que miden las cosas, lo que pesan, lo que le indican sus cálculos. Vive en el mundo de las percepciones. El mundo más irreal de los tres mencionados. Para él, Dios no existe. Puesto que realmente Dios, está muy lejos del mundo físico. Del mundo de las percepciones. El científico investiga a la parte exterior de las cosas, la parte física, lo que percibimos. Sin embargo, Dios está dentro de las cosas. La parte de los sentimientos. Lo que sentimos. Al no poder ver a Dios, el investigador científico, cree que las cosas, la materia, y la energía de la cual está hecho todo, existen por sí mismas. Por sus propias características. Piensa que tanto la materia, como la energía, son algo en sí, que tienen substancia y consistencia propias. Piensa que todo está formado por elementos físicos. Por eso mismo, la ciencia, el progreso y la tecnología, no hacen mejor al ser humano. Porque el ser humano no es algo físico. Es algo mucho más que eso. Sí. La ciencia es beneficiosa para el ser humano. Pero estos beneficios son aparentes. Superficiales. Nos ofrecen cosas aparentes, como entretenimiento, comodidad, rapidez, economía. También curan enfermedades, alivian dolores, alargan la vida. Pero no nos hacen mejores seres humanos. No logran que vivamos la vida con mayor intensidad. Que seamos más auténticos. Que crezcan y se desarrollen en nuestro interior, nuestros mejores sentimientos. No nos hacen sentir mejor con nosotros mismos, y con los seres que nos rodean. No nos aportan paz interior, equilibrio, armonía, serenidad. Nos alejan de la realidad de ser. Cuidan nuestro exterior, nuestra apariencia y nuestra salud física. Pero se olvidan de nuestro interior. De nuestro interior más íntimo, y más precioso. El investigador científico, ha perdido la fe. Aunque tampoco la necesita. Pues como ya es sabido, la ciencia no necesita de Dios, para sacar adelante sus teorías y leyes matemáticas. Sin embargo, han decidido depositar su fe, únicamente en sí mismos, y en sus capacidades.
Perdió la fe a principios del siglo XX. Con el advenimiento de la física cuántica, y el descubrimiento de su principio más conocido, el principio de incertidumbre de Heisenberg. El último de los científicos, que luchó para que la ciencia no perdiese de vista a Dios, que trabajó para descubrir el orden escondido, e intentó demostrar que la mano divina está detrás de todo, fue Albert Einstein. Uno de los más grandes genios que ha dado la ciencia. Hasta la época de Einstein, existía la belleza, el determinismo, y el orden. La ciencia miraba con ojos de niño a la naturaleza, al universo que le rodeaba, asombrándose y maravillándose de todo cuanto descubría. Realizaban preguntas y obtenían respuestas. Pero con la llegada de la física cuántica, llega el caos, el indeterminismo y el desorden. El mismo principio de Heisenberg nos serviría para definir el propio estado de la ciencia que se ha creado. Es la época de la incertidumbre. La ciencia de la incertidumbre. La ciencia ya no obtiene respuestas a sus preguntas. Solo nuevas preguntas. El mismo principio de incertidumbre sirvió para cerrar las puertas al conocimiento de la verdad. El investigador científico se autolimitó. Subestimó sus propias capacidades y las del universo. Desde entonces, vive alejado de la verdad. Ha creado una barrera que impide que la verdad aflore en su corazón. Puesto que la verdad no puede ser percibida por los sentidos. Los sentidos nos ayudan a buscarla. Pero es el corazón, única y exclusivamente, el que puede tomar conciencia de ella. Hoy en día, la ciencia solo nos puede ayudar a saber qué son las cosas. Pero no puede llegar a saber por qué son las cosas. ¿Por qué son como son? Se crean modelos de funcionamiento, se especula al respecto, se fabrican superordenadores, se crean aceleradores de partículas gigantescos, y todo para ver el reflejo de la realidad. Para observar y estudiar los efectos producidos por una causa que se desconoce. No se dan cuenta que al desconocer las causas que originan las cosas, los efectos pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes. Entonces se investiga, se intentan imitar los efectos observados, se calcula, se llega a una serie de conclusiones, se crean teorías, y finalmente, se demuestra matemática y empíricamente, que los efectos observados, se deben a las causas físicas expuestas. Pero, ¿son esas las verdaderas causas? ¿Hemos llegado al fondo de la cuestión? ¿O es solo un espejismo? El mundo de los pensamientos ha sido adoptado por aquellos que se dedican a pensar las cosas, a pensar sobre ellas, y a racionalizarlas. La filosofía. La filosofía es una ciencia que trata de comprender las cosas desde el punto de vista del ser humano. Es decir, que es una ciencia creada por y para el hombre. La filosofía racionaliza el saber. Busca la verdad desde el punto de vista del ser humano y según su nivel de comprensión. Los filósofos son verdaderos pensadores. Sus herramientas de trabajo son la reflexión, la crítica y el razonamiento. Y su fin último es alcanzar la sabiduría. Pero una sabiduría pensada, reflexionada y racionalizada al fin y al cabo. Una sabiduría limitada por la capacidad de pensamiento del ser humano. Una sabiduría que cambia, que evoluciona con el ser humano. Una sabiduría que busca la verdad última. Sí. Pero al utilizar el intelecto humano, el razonamiento humano, lo único que alcanza a ver es el reflejo de la verdad en el hombre, en el ser humano. Y como el ser humano cambia, la sabiduría y la verdad van cambiando con él, a medida que evoluciona. El filósofo humaniza la verdad, la viste de humanidad. Entonces aparecen grandes pensadores, que creen que han llegado al límite de la reflexión y del razonamiento. Que creen que han llegado al fondo de la cuestión. Entonces se crean escuelas, se establecen líneas de pensamiento, y aparecen multitud de seguidores, que alaban los beneficios de dichas ideas. Pero el ser humano cambia, evoluciona. Y con el tiempo, aparecen nuevos pensadores, que parecen echar por tierra las ideas anteriores. Se crean nuevas escuelas, y nuevos seguidores. Pero, ¿nos hemos acercado más a la verdad? ¿Estamos alcanzando la sabiduría? No. Lo único que ha ocurrido es que el ser humano ha cambiado, ha evolucionado, y ha cambiado su forma de pensar, su forma de ver las cosas. La misión entonces del filósofo, es la de reflejar y hacer patente, los cambios y evoluciones de la humanidad. Actualiza el pensamiento. Adapta el pensamiento y las ideas a los nuevos tiempos, a las nuevas etapas, por las que pasa el ser humano.
pero no acerca el ser humano a la verdad, a la sabiduría.